esta noche porque Él es fiel y nos ha hecho libre. Vamos a aplaudir tus manos. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Nada podrá separar
todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Dile, te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. ¿Cómo sale la gloria? A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Toda la gloria es para ti, Señor. Levanta tus manos y cierra tus ojos ahí donde tú estás. ¿Por qué no vienes ante su trono? Oh, porque Él te ama. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar,
Gloria a Dios, iglesia, qué privilegio tenerlos esta hermosa noche viendo este video. Amén, podemos ver cómo la gloria del Señor se muestra, amén. Y hoy quiero darte un saludo, quiero decirte que te extrañamos tu familia, amén. Ya queremos estar todos juntos y sabemos que el día se acerca donde vamos a estar unidos otra vez. Pero yo te quiero motivar que cuando llegue ese día, que tú puedas correr a este altar, que llegues con una sonrisa, porque vamos a estar todos juntos, toda la familia, y estamos orando que ese día llegue muy pronto, amén. Pero creemos que también hoy no es excepción, que Dios todavía quiere hablar a tu vida, amén. Y te quiero dar una bienvenida porque estamos en familia en esta noche, amén. En este tiempo gustaría hablar un poco sobre nuestros diezmos y ofrendas, amén. Y quería compartir una escritura contigo que está en Juan 10:10, que dice que el Señor no vino solamente a darnos vida, pero vida en abundancia. Amén, dile a la persona que está a tu lado: yo vivo en abundancia. Amén, en esta tarde quiero recordarte que no importa qué diga la vecina, qué diga esta persona o esta situación, tú eres una persona que vive en la abundancia del Señor. Amén, somos prósperos en el Señor, en gozo, en todo. Dios ha abierto las puertas del cielo, no solamente para tener esta bendición, pero para bendecir a otros. Amén, somos bendecidos para bendecir. Y en esta tarde solamente quiero motivarte que bendigas el reino del Señor. Motiva la obra del Señor, porque Dios te ha bendecido y vivimos vidas en abundancia, amén. Y en esta tarde quiero decirte que agradecemos cada persona que está dando, amén, apoyando la obra más en estos tiempos, amén. Sabemos que Dios trae recompensa, amén, y estamos creyendo que el Señor es bueno, fiel a su promesa, porque vivimos una vida en abundancia, amén. Y en esta tarde, si tú quieres participar con tus diezmos y ofrendas, tenemos 3 formas en la cual puedes participar. La primera es texto para dar. Si mandas un texto con la palabra give al 602-560-8900, te mandará un texto de regreso donde tú puedes aplastar el link y llenas una información muy fácil. También tenemos nuestra página online, que es alcancevictoriaeastphx.com, donde también puedes participar de esa manera. O si solamente tienes cheque o efectivo o quieres usar el kiosco de tarjeta, aquí estamos lunes a viernes, horas de oficina, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Amén. Te quiero dar un momento para que te prepares, amén. Y recuerda, tú vives en la abundancia del Señor. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Toma un minuto. Oramos por nuestros diezmos y ofrendas, amén. Yo quiero que en esta tarde tú tomes esta palabra personal. Recuerda que eres una persona que vive en la abundancia del Señor. ¿Por qué no oras por tus finanzas? Ora por tu trabajo. Hay que tomar un momento, ¿no? Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por cada persona que nos está viendo. Señor, hoy te pido, Señor, por sus finanzas, Padre, que tú bendigas sus vidas, Padre, bendice sus trabajos, Señor. Hoy te pido en esta tarde, Señor, que lo que ellos den, Señor, sea recompensado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú estás aumentando nuestra fe, Padre, tú estás creciendo nuestra fe, Señor. Y en esta tarde queremos ser de bendición para tu reino, Señor. Bendice, Padre, a cada hora alegre, Señor. Bendice sus familias, Padre. Bendice sus alacenas, Padre, que puedan dar contentamente, Señor, en esta noche, Padre. Hoy te agradecemos, Padre. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, porque solo tú lo mereces. Bendecimos tu nombre. Amén. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, familia, amigos de Alcance Victoria. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, trayendo un mensaje de la palabra. Es un privilegio venir y saludarlo este tiempo, y estoy contenta esta tarde, me siento motivada, me siento con ánimo,
porque sé que Dios está haciendo cosas grandes y lo que viene más adelante va a ser poderoso, iglesia. Así que en esta tarde quiero que usted prepare su corazón, abra su entendimiento, porque Dios va a ministrar su vida, amén. Y primeramente yo le quiero dar gracias a Dios por mi salvación. Hace 27 años el Señor me alcanzó y Él decidió usar mi vida, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me das de ser su sierva. También doy gracias a Dios, a mi esposo, el pastor, que me da la oportunidad de traer este mensaje que Dios puso en mi corazón. Y esta tarde vamos a hacer una oración para que el Señor ministre su corazón, amén. Padre, te doy gracias en esta preciosa tiempo, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú prepares la tierra, Señor, que prepares los corazones, cada oído espiritual, Señor, que tu palabra sea depositada en buena tierra y que dé fruto en su tiempo. Te doy gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, y ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Y si nosotros podemos ver en este tiempo, no solamente como iglesia, pero a nivel mundial, la situación que hemos experimentado en estos últimos 2 meses ha sido un problema bastante crítico. Y a cualquier persona, cualquier gobernante, cualquier niño puede traer una preocupación. Por eso en este tiempo es bueno que la iglesia recobre ánimo y recobre fuerza, sabiendo que lo que Dios empezó un día, Él lo va a terminar, porque Dios es fiel. Ahora, volviendo a la escritura, aquí Santiago estaba escribiendo una carta a un grupo de judíos que se encontraban dispersados por la región. Y esta carta era con el propósito de motivarlos, porque este pueblo estaban siendo perseguidos. En este tiempo estaba la persecución de la iglesia. La gente no creía en Jesucristo, aunque ya había muerto y había resucitado. La gente estaba incrédula y no creía en la resurrección de Jesús. Ahora, en este tiempo acababa de pasar el martirio de Esteban y la gente estaba bastante asustada y se dispersó por las regiones. Y ahora Santiago, pastor de Jerusalén por 30 años, es responsable de llevar ánimo a esta gente, de motivarlos y que nuevamente sean levantados y que puedan creer en Jesucristo. Ahora, en este tiempo, hermanos, es importante que nosotros, nuestra fe no mengue. Que en este tiempo, que aunque vengan estos tiempos difíciles, nosotros podamos mantener este ánimo. El tema de mi enseñanza esta tarde se titula Ten ánimo. Ten ánimo. Dile a alguien que está cerca de ti: ten ánimo, ten ánimo. Mira, Dios va a hacer grandes cosas. Y lo que voy a estar hablando esta noche se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 23. Vamos a estar hablando de un hombre que estaba pasando una situación muy complicada, hermano. Una situación muy difícil, y es el apóstol Pablo. Y voy a dar lectura a unos versículos porque es importante que nosotros podamos entender toda la situación que estaba pasando este apóstol. Y en el libro de los Hechos 23, capítulo 1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aquí se disculpaba el apóstol Pablo. Esta escritura, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta de las humillaciones y las cosas que estaba pasando el apóstol, solamente por ir y predicar a un Jesucristo que había muerto y había resucitado al tercer día. Por eso se le juzgaba. En este momento, aquí Pablo era la segunda vez que comparecía ante el tribunal y hacer una defensa de que Jesucristo todavía estaba vivo y estaba sentado a la diestra del Padre. Cuando trajeron a Pablo ya encadenado porque estaba prisionero y lo trajeron frente al sacerdote Ananías, él le dijo:
varones hermanos. Y por eso el sacerdote Ananías mandó que le golpeasen en la boca, porque Pablo tuvo que verse presentado de esta manera. Honorable audiencia, honorable sacerdote en este momento, pero Pablo llegó de una forma humilde y sencilla, algo que lo caracterizaba a él. Cuando lo manda a golpear en la boca, tenemos que acordarnos que Pablo era un conocedor de la ley, era un fariseo. Ustedes recuerdan cómo fue cautivado cuando iba rumbo a Damasco en el capítulo 9 de los Hechos, cuando habla que iba en ese animal y su vida fue cautivada con un resplandor, una luz gigante que iluminó su vida. Y desde ese momento el Señor lo alcanzó para llevar el mensaje a los príncipes y gobernantes y a los gentiles, llevarles un mensaje de esperanza. Por eso en este tiempo Pablo estaba ante el gran tribunal presentando defensa de lo que Dios le había mandado a que la gente conociera que Jesús había resucitado. Y es por eso que en este tiempo Pablo se encontraba en esa prisión. En esta concilio donde estaban todos reunidos, estaba la gente dividida. Había fariseos y había seduceos. Los fariseos, ellos creían en la resurrección. Los seduceos no creían. Pero juntas estas dos sectas se juntaron y querían estar en contra de los nazareos, aquellos seguidores de Jesucristo, porque para ellos seguir a Cristo era la secta de los nazareos, porque ellos no creían en Jesucristo. Ya lo habían muerto, Jesucristo había resucitado, pero ahora todo aquel que proclamara que Jesús vive y reina para siempre, a ellos no les gustaba. Ellos querían callar las bocas de aquellas personas que proclamaban que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que recobrar ánimo y reconocer que Jesucristo vive, reina por los siglos de los siglos y nada va a poder detener de que nosotros callemos esta gran victoria en la cruz del Calvario. Ahora Pablo estaba en ese lugar. Cuando se le manda a golpear a Pablo en la boca, en aquel entonces, en la ley de Moisés estaba estipulado que solamente aquella persona que se le encontraba con un veredicto de culpable se le podía golpear. En este tiempo Pablo no era culpable de nada. El sacerdote Ananías lo encontraba inocente. En él no había culpabilidad, solamente él proclamaba a Cristo resucitado. Y por eso ellos querían que él callarle su boca. Y como él no pudo encontrarlo un veredicto de culpable, lo mandó a una prisión. Y en esta noche, en esta tarde, el enfoque de esta enseñanza es precisamente esto. Cuando Pablo es llevado a esa prisión, pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, Pablo estaba ahí en ese cepo, en esa prisión, enfrentando un desánimo en su corazón, porque para él no había hecho una defensa saludable a lo que él había venido a hacer. Presentar una defensa de Jesucristo resucitado y que el concilio y la gente ahí presente pudiera creer en su palabra. Por eso él empieza este discurso. Yo soy fariseo de fariseos, casi presentándose como el peor de todos, pero ahora el Señor lo había escogido como un utensilio de oro para llevar la palabra a príncipes y a gobernantes y llevar la palabra a los gentiles. Entre esos somos nosotros, hermanos, los gentiles. Quizás con lágrimas en los ojos, Pablo, llevado en esa prisión, se encontraba triste. En ese lugar, una prisión. Nunca he estado en una prisión, pero sí me han platicado cómo es una prisión. Es un lugar solitario, donde no solamente experimentas la soledad, pero el desánimo, la tristeza, el dolor de saber que estás ahí encerrado y que quizás no hay una esperanza. Así era la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, en una oscuridad con temor. En ese lugar donde quizás había animales, no había una buena alimentación. Él estaba triste, estaba muy desanimado. Pero ahí en esa noche es cuando se presenta el Señor. Y vaya ahí a su Biblia, mire, si tiene ahí su Biblia. Ahí en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 23. Dice la palabra:
Cuando Pablo estaba en esa situación tan difícil, se le presenta el Señor en la noche, el Señor Jesucristo, y le dice: Pablo, ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén, es necesario que vayas y testifiques en Roma. Es decir, para el apóstol era un gran confortamiento sentir la presencia del Señor, hermano. Imagínese usted estar en esa situación tan dolorosa, tan triste, hermano, y se le presenta el Señor en la noche. En el versículo de ahí del capítulo 23, hermano, donde le dice: Pablo, así como has testificado en Jerusalén, es necesario que vayas y testifiques en Roma. Para Pablo, hermanos, era algo muy reconfortante, porque él en su dolor y en esa prisión, él sentía que no había hecho el trabajo que a Dios le hubiera agradado, porque él pensaba que no había tenido éxito en esas dos defensas que había presentado. Pero ahora Jesús le dice: Pablo, ten ánimo, no estés triste, no estés desanimado. Quizás en este tiempo, hermano, muchos de nosotros hemos pasado por desánimos, hemos pasado por tiempos muy difíciles, pero quiero decirte esta noche que cuando Jesús aparece en escena, las cosas cambian. Para Pablo fue muy confortante mirar que Jesús dejara su trono, dejara las alturas y viniera hasta la misma presencia de él, donde estaba en esa prisión, y le trajera unas palabras de ánimo. Qué confortante fue para el apóstol poder saber que él no se encontraba solo. Qué confortante fue para él saber que Jesús no había perdido la vista en él. Qué confortante es para el apóstol que Dios no había quitado su dedo del renglón, cuando su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Mira, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Porque Dios es fiel, hermano. Y aunque estemos pasando las circunstancias más difíciles, el Señor no te va a dejar. Mira, en este tiempo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando. Mira, quizás estás enfermo, pero la palabra nos enseña que por sus llagas hemos sido curados. Quizás tienes un hijo, un esposo drogadicto. Mira, para el Señor no hay nada imposible. Quizás en este tiempo estés pasando una situación económica difícil, pero quiero recordarte que Dios es el dueño del oro y la plata. Mira, Dios no nos ha desamparado. No estamos solos, hermano. Mira, el enemigo es padre de mentira. Él siempre va a querer y nos va a querer hacer sentir que estamos solos. Él siempre nos va a querer hacer sentir que Dios no está con nosotros. Ahora Pablo estaba en ese lugar y algo que le dolía en su corazón: ¿qué va a pasar ahora conmigo? No hice bien mi trabajo. Quizás Dios, ¿qué va a hacer conmigo? A lo que fui llamado, no cumplí la tarea en la que fui encomendado. Pero para Pablo, reconocer que Jesús le había dicho: como lo hiciste aquí en Jerusalén, Pablo, es necesario que vayas y testifiques allá en Roma, porque todavía hay mucha necesidad, hay mucho dolor, y es necesario que este mensaje sea escuchado allá. Miren, muchas veces nosotros nos encontramos en esas prisiones. No sé cuál sea tu prisión en esta tarde, y cuál sea ese lugar de encierro y de oscuridad que tú has pasado. Quizás en tu infancia, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero en este tiempo quiero decirte que el Señor no te ha desamparado. Muchas veces hemos experimentado los dolores de gente que nos ha abandonado. Hemos experimentado el dolor por metas fallidas, por propósitos que no se han cumplido, y fallamos al Señor. Pero quiero decirte que el Señor, aún en medio de nuestros errores, Él siempre nos da 1, 2 y 3 oportunidades, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Es un Dios que nunca falla, y Él no quita el dedo del renglón. Él nos quiere levantar y nos quiere dar ánimo a este tiempo. Miren, hace unos años, pues ya bastantes años, yo me sentía como en una prisión. Yo me sentía como en ese cepo. Un día a 13 de mayo de 1996, cuando mi padre falleció. Es un testimonio porque en ese momento yo me sentía como el apóstol Pablo. Me sentía como en esa prisión donde no había una esperanza para mí, donde no había una palabra de ánimo para mí, donde yo no podía entender lo que estaba pasando en mi vida. Solamente recuerdo que alguien llegó a mi casa y tocaron muy fuerte, y salió mi esposo. Y cuando llegan a cierta hora y tocan con tanta insistencia, tú inmediatamente dices: algo pasó, es una mala noticia.
Y sí, mi corazón empezó a acelerarse de una manera que yo ya quería llorar sin saber qué era lo que estaba pasando. Y yo estaba esperando que mi esposo entrara. Y cuando él entró a nuestro cuarto, nuestra recámara, le digo, ¿qué pasó? Y él, con su semblante un poco decaído, me dice, algo pasó allá en tu casa, me dijo, tu papá está enfermo. Pero yo sé que allá en Puerto Peñasco, cuando una persona está enferma, pues la canalizan a otros hospitales donde hay más seguridad, donde hay mejores servicios médicos. Y yo le dije, no, algo pasó. Mi papá, él se murió. Y desde ese momento, cuando mi esposo no quiso decirme la verdad, porque él miraba el dolor en mi corazón y él sabía cómo amaba yo a mi padre. Y yo creo que todos amamos a nuestros padres. Pero cuando se presenta una oportunidad así, un tiempo tan difícil, una noticia tan que nadie quiere oír, hermano, cuando falta un papá o una mamá. Cuando ese tiempo, de ahí nos fuimos a la iglesia, mi esposo y yo, y llegamos y estacionamos nuestro carro afuera de la iglesia. Y yo iba sentada al lado de él, y él se bajó a hablar con el pastor. Pero cuando yo estaba allí, llegaron unos hermanos y vinieron a mostrarme su pesar y vinieron a darme sus sentimientos, el pésame de decir lo siento. Fue ahí cuando mi corazón se desbordó de dolor, porque yo amaba mucho a mi padre y todavía lo amo. Quizás para mi madre no fue el mejor esposo, pero para mí fue el mejor padre. Fue un padre maravilloso para mi vida. Y cuando este acontecimiento pasó, mi corazón estaba como en una prisión, estaba como en ese cepo, donde no había esperanza, donde yo estaba triste, estaba enojada con el Señor. Y yo me enojé con el Señor, estaba irritada, no quería aplaudir, no quería levantar mis manos, pero y había como un enojo. Y le digo, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permitiste que mi papá no estuviera? ¿Por qué, Señor? Y yo no podía entender. Pero el Señor, cuando estaba estudiando, el Señor vino y me dijo, mira, cuando tú estabas experimentando ese dolor tan grande, yo estaba contigo. Yo te estaba dando ánimo. Yo no te dejé sola. Yo nunca te he abandonado. Yo siempre he estado contigo pasando esos tiempos difíciles. Y no solamente en ese tiempo, pero también recuerdo, hermanos, cuando estaba pequeña, a la edad de 10 años. Mire, esto el Señor me lo trajo a la memoria, hermanos. Son recuerdos que los tenía ahí que ni yo me acordaba. Pero recuerdo cuando estábamos en una situación familiar muy complicada. Mis papás estaban presentando unos problemas de matrimonio. Estaban a punto de divorciarse. Y yo me acuerdo que a la edad de 10 años, yo dormía en una de esas camas que son dobles y yo dormía en la parte de arriba. Y mi cama estaba en el cuarto en medio donde estaba muy oscuro. Cuando yo estaba estudiando esta historia del apóstol Pablo, me podía identificar con él, porque a mí me gustaba mi cama, me gustaba dormir, porque me gustaba subir las escaleras y luego brincar a mi cama. Pero cuando estaba pasando ese proceso del divorcio de mis padres, yo me sentía con mi corazón hecho pedazos. Porque yo me acuerdo que yo solamente llegaba a esa cama en la noche y empezaba a llorar y a llorar. Y empezaba a sentir que mi corazón se despedazaba porque mi familia estaba a punto de un colapso. Mi familia estaba a punto de destruirse. Y yo me sentía como en esa prisión. Pero aún en este tiempo el Señor vino y me dijo, mira, cuando tú estabas en esa cama, yo estaba contigo, te estaba dando ánimo. Yo no te he dejado, no tengas miedo, yo no te he dejado y no te voy a dejar nunca. Mira, yo voy a seguir contigo porque yo te llamé con un propósito, porque lo que yo empecé en tu vida yo lo voy a terminar. Y yo tengo fe, hermano, no solamente conmigo, pero para cualquier persona que está pasando una situación muy difícil. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados y somos escogidos con propósito, hermano. Por eso es tiempo de que aunque vengan tiempos difíciles, tú sigas manteniendo ese ánimo.
Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1:8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, nosotros como creyentes en el Señor no podemos dejar que una situación nos haga que nuestro ánimo decaiga. Tenemos que levantarnos y tener esa fe certera de que Dios va a obrar en medio de las tribulaciones, en medio de esos lugares donde nos sentimos en ese cepo, donde nos sentimos en esa fortaleza, en esa prisión. Ahí el Señor entra y te da una palabra de ánimo. Regularmente, cuando Pablo estaba pasando esta situación difícil, el Señor venía y lo rescataba de las prisiones. Ustedes recuerdan cuando estaba Pablo y Silas en esa prisión y cómo el Señor milagrosamente desató sus cadenas y las puertas y los candados fueron abiertos y ellos fueron libres. Ahí el Señor vino y los libertó, pero en este tiempo fue diferente. El Señor se presenta a Pablo en esa fortaleza y no es para dejarlo libre. No es para decirle, Pablo, ya se acabó este tiempo, ya tú vas a salir libre. El Señor solamente vino a inyectar unas palabras de ánimo. Mira, porque en esta historia, hermano, cuando Pablo estaba en esta fortaleza, en esta prisión, había hombres fuera de esas prisiones que se habían juramentado no probar alimento ni bebida hasta que Pablo fuera muerto. Había hombres, 40 asesinos, que habían juramentado que Pablo fuera muerto y ellos poder probar alimento. Era tanta la oposición que Pablo tenía que él prácticamente sabía que su muerte se aproximaba. Pero qué impactante para el apóstol recibir la visita de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esa prisión, y reconfortarlo y decirle, Pablo, ten ánimo. Y estas palabras que Jesús expresa a Pablo, no solamente la expresa en esa prisión, pero hay escrituras donde Jesucristo le dice a un paralítico, en el libro de Mateo 9:2, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico yacía por mucho tiempo sin poder caminar, pero el Señor se presenta. Imagínese usted la carga de este paralítico y ver a Jesús ahí parado diciéndole, ten ánimo. No solamente ten ánimo, pero decirle tus pecados te son perdonados. Para este hombre que estaba paralítico era muy importante que sus pecados fueran perdonados, porque muchas veces el creyente camina encorvado, creyendo que Jesús no ha perdonado sus pecados. Pero mira, el Señor Él dice que Él agarra tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Este paralítico se levantó, fue perdonado, pero se levantó con ánimo. Porque este tiempo el Señor quiere que la iglesia se levante con ánimo. Mire, nada nos puede paralizar, nada nos puede detener. Hemos sido llamados con propósitos. Y en este tiempo ten ánimo, iglesia. En otras circunstancias donde Jesús viene y dice ten ánimo, es en el libro de Mateo 9:22, donde dice, Jesús volviéndose y mirándole le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mira, hermano, quizás estés atravesando por una enfermedad, pero aquí la palabra de Dios te dice que tengas ánimo. Tu fe te ha salvado. Para Jesús es muy importante que nosotros como creyentes tengamos una fe inquebrantable. Que aunque vengan los tiempos más difíciles, nosotros podamos creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante, hermano, que usted mantenga su ánimo. Yo sé que a veces vienen tiempos difíciles en el trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos. Pero Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Qué dice en el libro de Mateo 28:19? Id y hacer discípulos. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, fíjense, lo más importante, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa nos da el Señor, hermano, de que venga lo que venga, Él va a estar con nosotros.
para Jesús esta palabra tener ánimo era un confortamiento que le daba a la gente. Él por eso en más de 3 escrituras, él se presentaba trayendo este mensaje: ten ánimo. Cuando los discípulos estaban en el medio del mar de Galilea y se levantó una tormenta, Jesús se aparece a los discípulos y les dice nuevamente estas palabras: ten ánimo, no temas, soy yo. Y el Señor así se presenta en cada una de nuestras pruebas. No temas, no tengas miedo qué va a pasar mañana. No tengas temor qué es lo que vendrá el otro año. Yo estoy contigo. Soy yo, el gran yo soy, aquel que te saca adelante, aquel que te provee la armadura para que tú pelees, para que seas ese cristiano, ese creyente victorioso. Jesús siempre llegaba y daba ánimo. Pablo se pudo haber desanimado por la poca respuesta en los 2 sermones presentando esa defensa. Sí, y sí estaba muy triste, hermanos. Pero para Pablo fue algo tan grande cuando Jesús llegó, porque Jesús llegó y confirmó: mira, Pablo, como testificaste en Jerusalén, ahora es necesario que vayas y testifiques allá en Roma, porque el evangelio todavía se tenía que llevar a Roma. Hay muchas cosas que aún tenemos que hacer, hermano. Hay muchas cosas donde el Señor puede levantarse, hermano, y todavía traer ánimo a la iglesia. Hoy en este tiempo, no solo a la iglesia, pero la humanidad entera, hermano, hemos atravesado tiempos muy difíciles. Y yo creo, hermano, que Dios tiene cosas grandes para la iglesia. Yo creo que Dios está preparando una gran victoria, hermano. Por eso es tiempo que la iglesia alce sus ojos y mire, la cosecha está lista. Mira, el refrigerio para el pueblo de Dios está a la puerta, hermano. Por eso es importante que usted se mantenga con mucho ánimo, en victoria, gozoso, contento. El apóstol Pablo, hermano, él tenía todavía mucho trabajo que hacer: llevar el evangelio a los gentiles y llevar el evangelio a Roma. Pero ahora Pablo estaba en ese lugar y él tenía que testificar, hermano. Miren, muchas veces Pablo estaba un poco triste porque su mensaje no había tenido el efecto. Pero para Pablo, el saber que que Jesús había venido hasta ese lugar donde él estaba y lo había confortado. Mira, hermano, como creyentes muchas veces nosotros nos vamos a sentir así como se sentía Pablo. Muchas veces estamos trabajando en la obra del Señor, estamos sembrando, trabajamos en familias, con jóvenes, con matrimonios, y cada que ministramos ponemos una semilla en el corazón. Y muchas veces cuando la gente no responde a esa semilla o no hay un crecimiento en sus vidas, nosotros nos sentimos decepcionados. Nos sentimos tristes porque creemos, hermanos, que no hemos cumplido nuestro trabajo bien. Creemos que no estamos haciendo bien el trabajo, pero nuestra responsabilidad como creyentes es solamente hacer la obra de Dios. Nuestro trabajo como siervos de Dios es solamente llevar el mensaje. Mira, Pablo, él había hecho todo lo que tenía que haber hecho en esos 2 sermones ante el concilio: presentar una buena defensa. Quizás para él no había obtenido el éxito que él quería, pero para Dios había hecho algo extraordinario, hermano. A Dios sí le había agradado. Es decir, hermano, que nosotros vamos a ir por el mundo y vamos a ir esparciendo la semilla y vamos a ir sembrando, y quizás no vamos a ver el crecimiento, pero Dios tiene los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Más personas para traer a Cristo, más manera para glorificar a Dios, más personas por la cual nosotros podemos estar orando. Hay muchas formas humildes de seguir trabajando en la obra del Señor. Es importante que nuestra fe no mengue en este tiempo. Pasamos tiempos difíciles, pero la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Esa es la seguridad de nosotros, de que podamos seguir creyendo que aunque vengan problemas y circunstancias difíciles, el Señor está obrando.
El Señor está haciendo la obra en nuestras vidas, hermano. Qué importante es para nosotros mantener ese ánimo. Qué importante es para la iglesia mantenerse contenta. Qué importante es para usted que ahora que regrese, usted venga con ánimo. Usted venga con la energía de poner las manos en el arado. Que usted venga con ese júbilo entrando a la casa del Señor en victoria. Porque, hermanos, algo que decía el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Nosotros, sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. Quiero leer esta escritura antes de terminar, y quiero que siempre usted la tenga en su mente. Dios no nos ha desamparado. Santiago les decía: tener por sumo gozo cuando te encuentres pasando en diversas pruebas. No quiero decirte que las pruebas y los problemas se van a acabar, pero algo que sí te puedo decir es que Dios va a estar contigo, de que tú puedes mantener ese gozo en medio de tus debilidades y en medio de tus problemas, porque aquel que prometió es fiel. Y nosotros creemos que Dios todo lo cumple, porque sus promesas son sí y amén en su palabra. En el libro de Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hermano, hazte esta pregunta: ¿quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Una pandemia? ¿Un gobernante? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Mira, el creyente, así como las situaciones que pasaba Pablo, somos contados como ovejas al matadero, porque nos juzgan, nos critican, nos humillan. Pero ¿sabes qué? Tenemos que seguir perseverando con ese ánimo que tenía Pablo. Ser fiel hasta la muerte. Dice la palabra: el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y yo quiero perseverar hasta el fin. Yo tengo ánimo esta noche. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira, hermanos, lo que declaraba el apóstol: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermano, nos podrá separar del amor de Dios. Nada. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Si Él te escogió. Él te escogió desde el vientre de su madre. Él te escogió, tú fuiste apartado. Por eso en este tiempo nomás quiero motivarte que levantes tu ánimo. Cualquier circunstancia, mira, el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor es fiel. Él va a llegar, Él tiene los tiempos perfectos. Él no ha quitado su mirada de ti. Él no ha quitado la mirada de tu esposo. Él no ha quitado la mirada de tus hijos. Mira, el Señor pronto va a llegar y te va a dar ánimo. Si tú estás en esa prisión, cobra ánimo, porque el Señor te está viendo y Él viene y te visita. Ten ánimo, ten ánimo. Lo mejor está por venir para usted. Amén. Aleluya. Voy a estar orando, amén. Pero mi propósito, hermano, familia, es que usted se levante con ánimo. Mira, lo más fuerte de este proceso ya lo pasamos. La victoria está por delante. Somos más que vencedores. Tenga ánimo, recobre ánimo, iglesia. Este es nuestro tiempo. Aleluya, gracias, Señor. Oh, bendito eres, Padre. Oh, te adoro en esta preciosa noche, Señor. Padre, que tu presencia se siga moviendo en nuestros corazones, Padre. Que tú nos des fuerza, Señor, nos des energía, nos des ánimo, Señor, para seguir peleando nuestras batallas.
Oh Padre Santo, tú eres nuestro capitán, Señor. Tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor. Padre, oro esta tarde, Señor, por tu pueblo, Padre. Que tú lo levantes en ánimo, Señor. Padre, que podamos recordar estas palabras. Oh Señor, que somos más que vencedores. Oh Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Oh Padre, llénanos de tu presencia, Señor. Conforta si hay una persona enferma, si hay una persona con necesidad, Padre. Así como tú visitaste a Pablo en esa prisión, Señor, tú puedes venir y traer ánimo a tu pueblo, Padre. Oh, yo te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer más adelante. Padre, te doy la gloria y la honra solo a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Qué bendición, hermanos, poder saber que somos más que victoriosos por aquel que nos amó. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Manténgase firme, que no mengue su fe. Manténgase derecha, caminar detrás de su capitán, que es Cristo. Yo estoy orando por su familia, mi familia, el pastor, la iglesia. Estamos orando, hermanos, y yo creo que Dios tiene cosas grandes para la iglesia en este tiempo. Prepárese, porque viene la victoria, hermano. Pronto vamos a estarnos gozando, amén. Que Dios lo bendiga. Estamos orando, esperamos verle pronto y reciba un abrazo de su pastor Jorge, su familia, y que Dios lo bendiga, amén. Bendiciones.